Saludos a todos ahí los hermanos, alcanzo a ver a Ivette, a Caleb, a Juan y a Jackie. Shalom. Muy bien, Javerín. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 del Evangelio según Yohanan. Y bueno, tenemos un capítulo bien nutrido. Después de haber visto todo lo que pasó en Caná de Galilea, habíamos visto la presentación de los símbolos y señales que hacía Yehoshua. Aquí entramos en otro relato ya distinto, en otro ambiente. Acuérdense que ya él se encuentra ubicado en Jerusalén, de acuerdo a lo que dice ahí, que había subido a Pesa, ¿cierto? Ya está en el templo y hay que ubicarse en ese ambiente. Entonces ya el capítulo 3, verso 1 empieza diciendo que había un hombre de los fariseos. Entonces se dan cuenta que hasta este momento los diálogos que han transcurrido entre Yehoshua o Juan han sido con los fariseos. ¿Ok? Eso es importante tenerlo ahí presente. Vamos a hablar un poco acerca de los fariseos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero recordemos que Perushi significa el separado, el que se fue en protesta en cuanto al movimiento hashmoneo. ¿Se acuerdan lo que pasó allí en la era hashmonea? Los fariseos se caracterizaban por defender la tradición oral como una fuente legal en Israel. Ellos decían que paralelo a la Torá y a las tablas y a los rollos de la Torá, Dios le había dado como un secreto a voces a Moisés, que es lo que ellos apelan, es la tradición oral. Y le llaman Torah Shebeal Peh, que significa literalmente Torah sobre la boca o tradición oral, es lo que suelen traducir. Voy a escribir la palabra acá, permítanme un segundo, para que conozcamos la expresión todos de la misma manera. Torah Shebeal Peh, Torah que está sobre la boca. Eso es lo que ustedes escucharán como tradición oral, pero hay que aclarar que para ellos no es tradición. Eso hay que entender el pensamiento fariseo, que es el pensamiento rabínico hasta el día de hoy. Para ellos tú no le puedes hablar de que eso es una tradición, es que para ellos es tan ley como la Torá escrita. Eso es importante que lo dimensionemos, ¿no? Porque si tú le vas hablando de tradición, de pronto ni te entiende lo que el rabino o el judío observante te quiere decir. ¿Ya? No es tradición oral. Ellos le llaman la ley oral, que es diferente, no es la tradición oral. Pues la tradición le baja de categoría, ¿no? Y de hecho el Pirkei Avot, famoso tratado Pirkei Avot, dice que Moshe recibió la Torá del Sinaí. Si una persona fuera del ambiente hebreo lee ese versículo, va a creer que es las dos tablas o los rollos, y en ese contexto se refiere a la tradición oral. Dice que entonces Moisés se le entregó a Josué, Josué a los ancianos y luego los ancianos a los hombres de la gran asamblea. ¿Ya? O sea, con esto los fariseos apelan a que lo que ellos posteriormente ponen por escrito en el siglo III después de Cristo viene supuestamente desde Moisés. O sea que 1300 años antes de Moisés y 300 después de Cristo son 1600 años, y ellos dicen que en esos 1600 años nunca se les perdió ni se les confundió nada. Dígame. La escritura comienza con Moisés. Claro, el Pentateuco, Génesis, ahí empieza con Moisés, y la Torá, la salida de Egipto se fecha hacia el 1300 antes de Cristo, así que por eso paralelo a eso, restale 40 años, viene la Torá, etcétera, todo lo que pasó hasta Deuteronomio. Partiendo de ahí, más 300 acá, son 1600. Dime. Diga, hermano. Cuando Moisés escribe cosas que sucedieron anteriormente. Sí se puede decir que antes de Moisés sí era por transmisión oral lo que Dios hablaba del pueblo. Sí, eso es buen punto. Y de hecho ellos se valen de eso, ¿no? Y pueden dar esos ejemplos. Pero mira que así como tal pasaron, ¿cuántos años pasaron desde Adán hasta Moisés? Figúrate,
Si Abraham nació en el año 1558 de la creación del mundo y por ahí 800 más, ya estamos hablando de casi 2300 años antes de Cristo. Y claro, pero la diferencia aquí es que Dios le reveló a Moisés esas cosas y es palabra inspirada. ¿Ves tú a decirle a ellos que la Torá oral no es inspirada por Dios? Una locura. Claro, Para ellos. eso es algo que hay que entender el universo del fariseo, ¿no? ¿Por qué? Porque para él nació así, le crían así, le dicen, mira que esto está escrito, pero tenemos otra cosa que es lo que nos diferencia de los gentiles. El Midrash Tanjumá sobre la parashá de Kitizá dice que Moisés le preguntó al santo bendito del Señor, y también escribo la ley oral, y Dios le dijo no, porque entonces ¿qué es lo que va a diferenciar a Israel de las naciones? Porque vendrán las naciones, traducirán la Biblia al griego y dirán nosotros somos Israel. O sea, eso, el Midrash se compone entre el siglo V y el siglo VIII, y es llamativo porque todavía no se puede hablar de una teología de reemplazo abiertamente, como de pronto pasó más adelante en la Edad Media. Entonces suena como cuasi profecía eso. O sea, o está mal datado el Midrash, o es algo que está confundido allí, pero suena muy extraño porque de hecho eso es lo que pasó. Pasaron casi 300 años más, vienen estas teologías de reemplazo, ¿ya? Y comienzan a decir, no, nosotros somos la iglesia y la iglesia ahora es el pueblo de Dios, ya Israel fue desechado. O sea, pareciera que los rabinos talmúdicos hubieran visto eso, hubieran tenido la capacidad de visualizar eso. Es complicado, ¿ya? Como bien puede ser que se escribió en el ambiente cuando ya se decía eso, y no sabemos, ¿ya? Pero con todo esto quiero, dime. Quería preguntar, tengo entendido que el Talmud es una discusión entre los sabios de Israel, Ajá. pero entre ellos habían discrepancias. Sí, claro. ¿Cómo se entendería entonces inspirado todo ese compendio? Lo que pasa es que es distinto. Si son discusiones que para unos acertadas, para otras no. Sí, pero se discute justamente la Gemara. Por eso hay que entender cómo está compuesto el Talmud. Voy a repasarlo para todos. Hagan de cuenta que esta es una mini introducción al Talmud. Bueno, primero que todo hay que entender cómo se fue escribiendo. Lo primero que se escribe de lo que nosotros le llamamos Talmud es la Mishnah. La Mishnah se escribe hacia el siglo III después de Cristo. ¿Ok? Es lo primero que se escribe. ¿Qué es la Mishnah? Mishnah literalmente significa eso, repetición. Se supone, y en la Mishnah vienen transmisiones orales, ¿de acuerdo? De tiempos inmemoriales. Puedes tú encontrar en la Mishnah palabras dichas antes de Cristo y otras después de Cristo. Pero el problema es que ellos lo ven todo como si fuera desde la época de Moisés. Entonces, cuando había alguna discrepancia o una aparente contradicción, simplemente se tomaba eso como que dependiendo del lugar donde vivías era que se aplicaba. Entonces tú no ves en la Mishnah discusiones que queden irresolutas o algo, simplemente se distribuyen dos opiniones y ya, ambos es válido. No se considera una contradicción, sino una forma circunstancial de observancia. Y lo mismo diríamos con Pablo cuando dijo, oye, no te circuncides. Él no está diciendo que la circuncisión está abolida. ¿Sí me van a entender? Porque cualquiera que lee eso, cuando Pablo dice, si fuiste llamado incircunciso, quédate así, cualquiera diría, ah, mira, Pablo está diciendo que no te circuncides. Él no está diciendo eso. Circunstancialmente, como era complicadísimo para alguien hacerse una circuncisión bajo el Imperio Romano, decía, hombre, espérate un segundo, ya esto pasará después y continuamos. ¿Ya? Que fue lo que expliqué lo que pasó con el Shabbat, ¿se acuerdan? Que la cristiandad estuvo de acuerdo en que se cambiase el Shabbat por el domingo, se acabó el imperio y se quedaron amañados. ¿Sí me van a entender? Entonces, una cosa es que tú leas el verso, es que ahí dice, sí, ahí dice, pero tú no puedes ignorar el contexto histórico, en el valor de las palabras, como pasa hoy. Ah, mira que no hay ni hombre ni mujer, ideología de género, ¿qué? No, ¿cierto? No, eso no vaya, tienes que ver el contexto histórico porque Pablo tuvo la necesidad de decir eso,
porque en el mundo romano las mujeres no tenían derecho y no eran consideradas iguales. Entonces lo que él está apelando simplemente, hombre, ya no hay diferencia en materia de derechos, libertades y privilegios entre hombres y mujeres. Pero no está eliminando los géneros, ni está diciendo ahora que la mujer entonces tiene capacidad de mandar en las iglesias, porque eso también me lo han sacado como argumento. Bueno, y dentro de ese contexto no entraría esa libertad o ese derecho. No, porque es que estamos hablando del contexto de la salvación. ¿Ya? En ese versículo en Gálatas está hablando del contexto de la salvación. Dice, ya no hay esclavo ni libre, no hay griego ni escita, no hay hombre ni mujer. Entonces, un contexto sociológico. En cuanto a la salvación, pero no en cuanto al funcionamiento de la iglesia. No te entiendo en cuanto a la salvación. Claro, porque el versículo está hablando de la redención. Vamos a Gálatas y lo revisamos rápidamente para que quede eso claro allí. Si vas a Gálatas, cuando está diciendo eso en el 3, mira que viene hablando del pedagogo, ¿de acuerdo? Está hablando de la venida de la revelación de la salvación. Mira lo que dice el 27, por ejemplo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Entonces tendríamos que decir, ¿verdad?, el revestimiento para salvación, la revelación de la fidelidad, que ya no estás bajo el yugo, sino que has sido ya llamado a ser salvo y ahora viene la capacitación. Está hablando en ese sentido, no en un contexto de una organización eclesiástica, porque Pablo en otra carta dice, yo no permito que la mujer mande. Por eso sería una Contradicción. Eso yo me preguntaba, ¿cómo tú pegas aquello con aquello? Porque acá está, parece, por eso te estaba preguntando claro, cuál es el derecho socio. Sí, por eso te digo, es un mensaje que hace contra a lo que cualquiera, porque por ejemplo, aquí en Colombia hace 200 años la mujer no votaba y era considerada como que no era de derechos civiles y sociales. Puede ser que si tú retrocedes 200 años, las primeras iglesias de acá, puede ser que si la comparas con hoy, la mujer estaba discriminada. Sí, no, ¿Sí me va a entender? Digamos 50 años atrás. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo lo que está diciendo aquí es que el mensaje de la salvación es tan trascendente y supraimperial. O sea, que está por encima del imperio. ¿Ya? Si el imperio te dice que la mujer no es igual, que depende de su padre o de su esposo, acá te está diciendo, no, la salvación de la mujer no depende ni del padre ni del esposo. Ella, ya te entendí. ¿sí me hago entender? Él no se está metiendo ni con el imperio. No. Ya entiendo, o sea, él no está apelando a, hey, reclamen los derechos de estos imperios que están quitando. No. Y por eso es que quería que aclarara, Sí. si esa libertad es, o sea, más bien la libertad en Cristo. Por eso dije en torno a la salvación, el mensaje de aquí es en el marco de la salvación. Por eso tampoco se puede tomar como para decir, mira que la mujer también puede liderar iglesias. No, que no está apelando a eso. Ya, porque Pablo habla en otro contexto de ese asunto. Eso es todo, ¿no? Eso está aquí en Mateo 2:12. Sí, pero, y en Corintios también. Entonces volvamos al tema. El tema que estamos hablando es que había una fuerte tradición y ellos, los fariseos, cuando habían discrepancias en una tradición, pues no lo consideraban como contradicciones, sino como circunstancias. Y por eso he puesto el ejemplo aquí con Pablo, para que no se piense que Pablo ni se está contradiciendo, ni que está en oposición a la Torá. Porque en Gálatas, de hecho, él mismo dice, pero si yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? O sea, si el cargo del que me acusan, que yo estoy disque anulando la circuncisión, no existe, porque yo todavía predico circuncisión en la carne, pero no al modo fariseo, entonces, ¿dónde está el cargo? ¿Por qué me persiguen? ¿Yo he dicho que no se circunciden? No. Que lo que estoy diciendo aquí es que no lo hagan en el marco, en el contexto de la exigencia de los fariseos judaizantes, que dicen que si no te circuncidas no eres salvo. Eso es otra cosa. Fíjate. Pero ese desarrollo, como decimos en matemáticas, desarrollo del polinomio, porque te encuentras un paréntesis y un elevado a la 4 y tú crees que nada más es sacar las x y ponerle 4, ¿no? Que tiene que desarrollar todo un compendio que está ahí. Pero el que no sabe matemática cree que es nada más sacar del paréntesis y ponerlo ahí.
como el cucú cucú cantaba la rana. Sí me he podido reír con eso. ¿Ya? Claro, es que hay que desarrollar toda una ecuación, toda una fórmula que tiene eso, una estructura. ¿Ya? Pero la gente muy fácilmente quiere sacar y ya. No es que aquí dicen, no puedes leerlo, es que la Torah se escribió en contexto. Yo creo que a muchos les hace falta eso, sobre todo en el mundo de los hermanos cristianos que se han acostumbrado a citar versos y no les interesa ni por qué, ni en qué momento se dijo, ni quién lo dijo, ni para quién lo dijo. No, la escritura aquí dice que no lo puede entender así a la libre, a tu libre pensamiento, porque no funciona de esa manera. ¿Ya? Y por eso es que antes, yo me acuerdo que antes las iglesias ejercían el método lingüístico histórico dentro de sus sermones, pero ya hoy no. Hoy ya tú no ves eso. Hoy la gente, vamos a la carta y tal, no hacen ni siquiera trasfondo histórico ni nada, y hablan y cierran y pura anécdota, y así no funciona. ¿Bien? Una pregunta, Eric, cuando el Señor dice que no hace excepción de personas, ahí no entra lo de hombre y mujer. Justamente que no, ¿por qué? Porque está hablando de la salvación y para Dios no hay rostro que valga más que otro. A eso se refiere. Ya te entendí, él está hablando eso en marco al contexto del imperio. Claro, Que sí hacía que esas sí hacía excepciones. excepciones. Pues para ella, aquí no. Claro, aquí no. Ya. Nadie Pero puede sus decir. mandamientos sí siguen. Obvio, Lo total. demás, lo que está en contra de sus mandamientos, eso es lo que dice, tú tienes libertad. Es correcto, gracias. Aquí no vamos a aplicar la misma. Claro, aquí no vas a traer ley del mundo a aplicarla en medio de la comunidad. Que como allá afuera las mujeres dependen de su esposo. Allá hay Entonces, esclavos, allá claro. hay la mujer. Aquí no. No, que este hermano es esclavo, entonces que se sienta ahí atrás. No, No. ¿por qué razón? Que se sienta donde quiera. Y eso lo criticaba Jacob, ¿te acuerdas? Claro. Viene alguien mal vestido y dicen, siéntate aquí en mis pies. Y el que viene con oro y todo, ese sí venga, en el mejor sitio. Eso no puede ser. Y pasa todavía, ¿eh? Sí, sí. Pasa. Por ahí vi una vez una publicación que hasta reservan sillas y todo. No, silla para... ¿Por qué? Que se sienta donde quiera. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Prepagada, sí, ya prepagada. Sí, prepagada. VIP. Volvamos entonces, a ver, estamos en el tema de comprender el pensamiento fariseo para entender luego el mensaje del Evangelio más apropiadamente y poder disfrutar esos impactos contundentes que le dio Mashiach en su momento, ¿verdad? Entonces, hay una ley oral paralela y del mismo valor para ellos en cuanto a la Torah escrita, y que de hecho en ocasiones prevalece la Torah oral sobre la escrita. Estamos hablando entonces acerca del desarrollo de esa ley oral. Empezamos con la Mishnah que se escribe en el siglo III, se escribe, pero viene de atrás, vamos a poner aquí una flecha que retroceda, ¿cierto? Hacia atrás, se puede retroceder 300 años antes de Cristo, aunque ellos digan que viene de Moisés, ¿ya? Fíjense que esta confusión existe cuando leen Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Ahí mismo vamos a aprovechar que estamos en Gálatas 5 y mira donde dice lo de la alegoría, ¿ya? Donde, en el 4, sí, en el 4 versículo el 24 dice, las cuales cosas son dichas vamos a leer desde el 22, porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, una de la sierva y otra de la libre, mas el de la sierva nació, ojo, según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas en alegoría, porque estas mujeres son dos pactos. Uno ciertamente del Sinaí. Cualquiera, repito, que no está enterado cree que esto es la ley. Sí, claro. ¿Cuál es el pacto que viene en Sinaí? El pacto de la circuncisión. No es las tablas de la Torá. ¿Ok? El pacto de la circuncisión es el único que viene del Sinaí, porque en el Sinaí no se hizo pacto. Fue la entrega del texto del pacto. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Y dice, y el otro, uno es el Sinaí, ¿verdad? Que da hijos para esclavitud, y el otro no lo menciona. ¿No se te hace curioso? Claro, el otro ¿cuál es? El de Abraham, el del esposo de Sara. Entonces ella dice, estas dos mujeres son los dos pactos. Uno
una esposa, una mujer es la esposa de Abraham, que ese es un pacto. Y el otro pacto lo representa Agar, que no era la esposa de Abraham. Ese pacto viene, dizque, del Sinaí, ley oral, que se acuñó el término Brit Milá, pacto de la circuncisión, que no existe en la Torah. Entonces, cualquiera que lee esto se puede confundir. Pero mira que la ley viene del Sinaí y da hijos para esclavitud. Facilito. ¿Ya? Entonces pones así el binomio cuadrado, trinomio cuadrado perfecto y lo sacas del paréntesis y ya. Como una vez, eso está publicado en mi Facebook, que expanda la ecuación, entonces le pone así y el estudiante le va poniendo más separadas las letras. O sea, entonces sale un triángulo así. A, B, un número acá, encuentre X y le encierra y dice, aquí está. Fácil. Así no es, me explico. Así es como leen muchos la escritura. No es tan fácil. Y dice, así no es. No, eso es como aquí está X. No. Tienen que tener una metodología, ¿no? Para desarrollar eso. Aunque la veas ahí. Aunque la veas allí, no es eso. No se deja sacar sola. Así no es, exactamente, eso tiene una metodología. Entonces cualquiera le mira, aquí dice que el pacto dado en el Sinaí, claro, como es el único que la gente conoce asociado con el Sinaí, porque no saben que hay una ley oral que viene del Sinaí, ya, entonces claro, no conocen más, tiene que ser la Torah. Y ahí se vuelve el cortocircuito universal, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer el pensamiento fariseo para entender a Pablo, porque no se nos puede olvidar que Pablo es discípulo de Gamaliel, fariseo, sabe de qué está hablando, cuando escribe tiene un pensamiento, un marco lógico, él no va a hablar fuera de ahí. Dice, y hablo con los que conocen la ley, dice, cuando hablo primeramente al judío, después al griego. Él no le va a hablar un griego del Sinaí, pues, ni sabe dónde queda eso, ¿ya? ¿Cómo le va a hablar del Sinaí, de Agar? ¿Y esas quiénes son? ¿Cierto? Pero habla con los que conocen acá, porque es con quienes más puedes discutir. Entonces, esa tradición oral que es repetida, ley oral que es repetida en la Mishnah, que significa eso, repetición, porque viene de generación en generación, fue escrita por ¿quiénes? Por los Tanaim. Tanaim, Taná, el singular Taná, significa eso, repetidor. En arameo, Taná es... Mishnah, Taná. Sí, de hecho Mishnah en hebreo y en arameo se dice Matnita. Matnita. Pero Tanaín ya es otra pronunciación de Mishnah. Taná es el nombre que recibieron los sabios repetidores de la ley oral. No, sí, pero yo me refiero al significado de la palabra. Sí, Taná es repetidor. Lo mismo que Mishnah. La Mishnah es la repetición. La repetición, o sea, el acto de repetir, y estos son los que repiten. Ya. Tanaim, Mishnah o Matinita. Pasa entre el siglo III, por ahí en el siglo IV, ¿verdad? Se comienzan a escribir los primeros Midrashim. ¿Qué es un Midrash? Básicamente en esa época la palabra Midrash ya significaba investigación. Entonces, los Midrash son de dos tipos. Hay un Midrash que se dedicó a diseñar leyes, que se llama la Halajá, y hay otro Midrash que se dedicó a hacer un poco de teología y se llama Haggadah. ¿Ok? La Haggadah, vamos a ponerlo aquí, Haggadah. Entonces hay un Midrash, hay una literatura de investigación que se dedicó a fabricar leyes. Ejemplo, oye, nosotros nos vinimos a vivir acá en Yemen y acá no hay ramas de olivo para hacer la azúcar, ¿cómo hacemos? Entonces le escribían las cartas, llegaba al concilio que estaba en Irak o algo así, entonces de allá le respondían una halajá, bueno, ustedes pueden hacer eso allá, y era un intercambio de cartas y de comunicaciones que había en cómo proceder para cumplir el mandamiento. Eso es lo que se llama la halajá. Esto es lo que debería llamarse ley judía, porque es la experiencia de vida judía en frente a un mandamiento. Y eso es la manera como ellos lo arreglaron. No quiere decir que sea la de Dios. ¿Ok?
eso es como ellos se lo idearon y es respetable. No hay que despreciarlo ahora, no hay que venir a por debajearlo ni nada. Pero tampoco hay que dejarse poner preso de ella, que es absorberse de ella. Y la Haggadah es la especulación teológica. Ejemplo, alguno, como cualquiera suele ser en todas las generaciones, se empieza a preguntar, oye, ¿y por qué José se casó con una egipcia? ¿Viste tú? Entonces ese tipo de preguntas, ya, que no tiene caso, no sé. Entonces los rabinos se dedicaban, vamos a responderle aquí, inventaban una historia, una Haggadah, una especulación de algo que nadie vio, que nadie estuvo ahí, como para explicar y calmar un poco esas inquietudes. Como que de repente, por ejemplo, alguien me preguntaba por ahí hace poco, ¿no? Y no lo digo por mal. Oye, ¿qué pasó? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Sí, está buena la inquietud, pero yo qué voy a saber. ¿Ya? Yo lo único que puedo decir es... Era vecina. No, yo digo, hombre, la primera generación, lo que dice la escritura que no vota más, lo que te puedo decir es que la primera generación se casaron entre hermanos. Y después de la segunda generación entre primos, y después de la tercera generación entre primos segundos. ¿Por qué? Porque la Torá luego, cuando estableció Moisés los lazos sanguíneos que estaban prohibidos, los primos no quedaron prohibidos, pero sí los hermanos. ¿Sí me hago entender? Entonces tú tienes que leer con visión de retrovisor. Pero claro, si yo te digo, porque es lo único que te puedo decir, que se casaron entre hermanos, uy, pero eso suena raro. No, prefiero de pronto creer acá en una tradición que dice que vinieron los extraterrestres y poblaron esto. Hay otro que dice, bueno, pues sí, Adán tuvo a Abel y a Caín, entonces con 15 casó. No, porque ellos, Esos son otros. No, porque Adán tuvo hijos e hijas. Dice se multipliquen. No, pero es que ahí el texto por lo menos dice que Adán tuvo hijos e hijas. Esto sí lo dice. Sí. Entonces a ti te corresponde hasta ahora, porque no puedo inventar una historia. ¿Qué aprovecharon los rabinos? Inventar historias. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no le presta atención a las fábulas judaicas. Eso es la Haggadah. ¿Ya? ¿Sí ves? ¿Qué es la Haggadah? Hombre, son fábulas, son especulaciones de algo que nadie vio, que nadie estaba ahí, como para explicarte y calmarte un poco de inquietud intelectual. O sea, aquellas cosas que de pronto la escritura por sí misma no da información precisa, ya explico. Correcto. Entonces ahí entra la imaginación y la especulación humana. ¿Ya? Entonces yo no voy a inventar ahora, no, es que en aquel entonces, no, ¿de dónde voy a sacar yo eso? Es de volver gnóstico ya. Sí, ya se vuelve una cuestión hasta cabalista, entonces viene que si la Lilith, que si el Kipot, que si no. ¿Eso qué? O sea, ahí no dice eso, no lo meta. Y repito, ahí es donde muchos al leer Midrash se pierden. Miren, mucha gente, seguro la mayoría de los que esté viendo la transmisión la vaya a ver, algo que es muy recurrente o fue muy recurrente al principio de la difusión del mesianismo, de las raíces hebreas. Vamos a comprar lo que dice el Midrash, en un libro que dice, el Midrash dice, mucha gente macheteando. Ahí decían el Midrash dice. Sí. Entonces mucha gente compraba el Midrash dice, que era un librito, son 2 tomos, y ahí macheteándose el libro, que mira que la tradición dice, y no sabían filtrar si eso era bíblico o no era bíblico, ¿ya? Entonces es ahí el problema. Entonces mucha gente lee Midrash, lo engulle entero, sin discernir nada, y salen a repetirlo después. Y no se dan cuenta, y por eso yo exhorto siempre a que se tiene que leer el Evangelio, hermano. Es que el Evangelio es el que le mete un parón a esas fábulas y a esas leyendas. ¿Ya? Aquí es otra cosa, otra película totalmente distinta. Y yo tampoco puedo cometer el error, como bien lo cometió en su momento el señor Daniel Hernández o Dan Ben Abraham, se cambian los nombres para eso, de venir a decir, no, que es que el Evangelio es otra Haggadah o es un Midrash o algo por el estilo. Que no, que esto es revelación de lo alto. Yo no puedo reducirlo a una literatura de la época. ¿Ya? Una más de la época que buscaba interpretar el Antiguo Testamento. No, esto es palabra de Dios. Me gusta cuando Pablo decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahí está definido. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Palabra digna de ser recibida. Impresionante. Entonces no va a decir, no, que es que un Midrash, que es que esto es una Haggadah, que esto es una Masoret. No
Un poco de respeto, ¿no? Cuidado. ¿Cierto? Bien, sigamos. Después, en el siglo IV, cuando se empiezan a escribir los primeros Midrashim, en plural, Midrashim, siglo IV, después de Cristo, ya luego viene lo que tú más exactamente decías ahorita, o preguntabas, era la Gemara. La Gemara es la parte gruesa del Talmud, de los Talmudes, porque son dos. Acuérdense que hay dos Talmudes, el de Jerusalén y el de Babilonia. Gemara significa eso, estudio, en arameo. Por eso es que Gemara en hebreo se dice Talmud. ¿Ok? Más exactamente a eso. Gemara es arameo. Sí, es arameo. ¿Ya? Gemara es estudiar y Talmud es estudio en hebreo. Entonces es aquí la parte gruesa donde vienen las discusiones de los rabinos sobre ¿qué? Sobre la Mishnah. ¿Ya? Los rabinos La Gemara empieza a discutir sobre la Mishnah. Pero cuestión no sobre Halajá. No, sobre la Mishnah, tradiciones, etc. Claro que entonces en la redacción de la Gemara venían y decían, no, es que esta tradición, esta Mishnah que yo tengo no quedó escrita en el siglo III. Fácil, ¿no? Entonces te metían otra Mishnah. Mira, o sea, que Moisés se la reveló para él en ese sí, o a la hora de... porque entonces ya no se la dieron por pedazos, porque entonces ya no es de Moisés. No tanto así, presta atención. Lo que pasa es que como hay que entender el fenómeno, la judería se regó en el mundo, entonces que no había comunicación antes, y te tratan de decir que lo que Dios le reveló a Moisés y lo dio a los hijos de Israel, al momento de dispersarse, unos quedaron por allá en Persia, otros quedaron en Etiopía, otros quedaron por acá, y fue difícil en el siglo III visitar todos esos países. Quedaron por fuera los que tenían la tradición oral. Es correcto. Entonces, cuando en el siglo III Rabbi Yehuda Hanassi quiso recolectar todas esas tradiciones, no pudo. Entonces, claro, vienen visitantes del lejano oriente y dicen, no, es que nosotros desde tiempos antiguos sabemos esto. Uy, esa no la sabíamos. Bueno, anótala ahí pues. Eso es como los 144.000 los testigos que sacaban. Algo así. Entonces, en la Gemara vienen otras Mishnayot que no estaban en el siglo III, y a esas Mishnayot especiales se llamaron Baraitá. ¿Ok? ¿Qué es una Baraitá? Una Baraitá es una tradición oral, una Mishnah que no se compiló en el siglo III. Otra. Sí, esto es una Baraitá. Sale o sea, los que no están incluidos en el siglo III. Es correcto, lo que no se escribió en el siglo III, entonces... La mini Mishnah. La mini Mishnah... De los que están los desconocidos, los desconocidos. Es correcto. Entonces, en esas Baraitá o Baraitot en plural, era que venían pues otras tradiciones nuevas, había que discutirlas, etcétera, y eso se armaba un lío, ¿no? Esas discusiones eran interminables. Por razón que demoran tanto para estudiarse. Sí. Wow. Entonces el Talmud es del siglo V, y en el siglo VI aparece lo que se llama la Tosefta. Yo los invito que un año se lean la Biblia. Sí, la Tosefta es del siglo VI. La Tosefta ya es el cierre. Vienen aclaraciones, porque claro, han pasado 200 años o 400 años desde la Mishnah. Ya en esta época, la Tosefta, 100 años después de la Gemara, como la Gemara está en arameo, ya la gente empezó a olvidar el arameo en 100 años, y entonces los de la Tosefta dijeron, oye, que se nos está muriendo la gente que habla arameo, que hay que poner el Talmud en hebreo ahora. Entonces, todas estas discusiones en arameo había que explicar términos al hebreo otra vez, porque ya no se entendían. Entonces, la Tosefta consiste en una especie de glosario explicativo de términos antiguos ya desconocidos en hebreo. O sea que ese es otro libro. Esto es otro libro adicional a la Gemara y a la Mishnah. Estas tres partes es lo que se llama el Talmud. Un compendio, pero ya explicativo del Talmud en hebreo. De arameo al hebreo. Sí, es correcto. Y ya de ahí para adelante viene más, pero ya no nos corresponde mencionar más porque ya no tiene caso. Pero entender lo que es el Talmud, pues ya te ubica un poco, ¿no? Para que no te vengan con cosas extrañas.
citando rabinos del siglo V, no tiene sentido meterlos allá en la época de Jesús, ¿me explico? Oye, esas personas deberían de reconocerla, ya me entiende, yo pienso de que serían como los que más han escrito literatura en el mundo, pienso Impresionante, yo. sí, eso se merece un Nobel de literatura, todo es un Nobel colectivo. Sí, Sí, eso merece un Nobel colectivo, Claro, porque Admirable. impresionante, es un océano, hermano, un océano. Aparte, todos los demás autores fuera del Talmud que sí, porque escribieron eso no su se vida. hace en una generación. No, eso es mucho literatura, así que bueno, bendito Dios. Volvamos. Eric, pero se puede decir que estaban hablando de un solo tema también. Sí, O sea, pero... alrededor de un solo tema. Sí, pero entonces venían como me pasa aquí a mí, que entonces hablamos un tema y hago un paréntesis y luego otro por ahí. Por eso es que a mucha gente le cuesta trabajo, ¿no? Un poco a veces seguir el hilo. Aquí porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero entonces ahora es que vamos a leer Juan. ¿Qué decir aquí? Está aquí. Después de 35 minutos, bueno. Pero bueno, valga el marco, ¿no? Mira, dice, y había un hombre de los Perushim, o sea, de toda esta gente que conoce esa tradición vasta, esa ley oral, que ya se llamaba en hebreo Nakdimon, y sale en el Talmud mencionado. Ya, sale mencionado, Nakdimon. Nakdimon, que es Nicodemo. Sí, Nicodemo, príncipe de los judíos, fíjate tú, un tipo reconocido. Hay una... En ese contexto que es Sí, el príncipe. significa una persona que está al mando, que puede ser el término Nasi, presidente de algún Sanedrín, sea de 3, o sea de 23, o sea del 72 o algo, ¿no? Era un príncipe, era un exaltado, alguien que era puesto en eminencia, Un rango. ¿ya? Era un Nasi. La palabra que equivaldría allí, que traduce en 3, en el verso 3, perdón, en el 1, dice aquí Arjón. Arjón es de alto mando, ¿ya? Un arjón, o sea, un principal, alguien que está en la cabeza, ¿ya? ¿Qué significa Nicodemo? Nakdimon tendría que ver algo así como el que está adelante, justamente. Puede ser que inclusive su nombre sea el equivalente de Arjón en arameo. Puede ser. Dice, este vino a Yehoshua de noche y le dijo, Rabí, ya explicamos la palabra que no significa rabino, ¿ya? Maestro. Sí, rabí, no, mi maestro, rabí es un título. Y ya, que equivale en el contexto a maestro parecido, ¿no? Pero no es igual. ¿Por qué? Porque hay que conocer la definición. Rabí es todo aquel que tenía discípulos que a su vez tenía discípulos. Entonces no es solamente maestro. Maestro sí lo ejerce, pero va más allá de eso. Es una característica cultural. Rabí, sabemos que de Dios has venido enseñando, ¿ya? Has venido enseñando como maestro, ¿no? Porque nadie puede las señales hacer las que tú haces. Así dice el texto en griego, ¿no? Y habíamos hablado que era señal, ¿ok? Y señal, como habíamos hablado, no era exactamente un milagro, sino un gesto muy ilustrativo, muy didáctico y pedagógico respecto a una enseñanza. Está claro, supongamos, yo estoy aquí hablando y no sé, dejo caer el vaso y lo quiebro. Así quebranta el Señor, ¿sabes? Esas enseñanzas espectaculares, esas señales maravillosas, solamente podía, él está reconociendo aquí esto, esta genialidad viene del Señor, ¿ya? O sea, que él no estaba partiendo tanto de los milagros que hacía sobre los enfermos. Es que no los ha visto ni siquiera, ¿Cómo? de pronto ni los ha visto, porque está empezando apenas en Caná de Galilea, que queda al norte. Luego se viene a Jerusalén y lo único que lo ven hacer en Jerusalén es tirar las mesas, ¿ya? En Jerusalén no ha hecho un milagro todavía. ¿Sí me van a entender? O sea, siguiendo el hilo contextual, ahí en Jerusalén no lo han visto hacer un solo milagro todavía. Hizo señales, Señales, ¿verdad? ¿ya? O sea, Un gesto. la pedagogía, la didáctica. la didáctica de cómo enseñaba. Claro, correcto. Claro, porque él dice, Un cuarto de clase. no, cuando dice, ahí mismo dice, Rabí, ¿verdad? Porque Ujú. nadie enseña, ¿verdad? Claro. Ha venido como maestro. Ha venido como maestro. Y fíjate tú que es curioso porque en otro lado, y aquí es importante conocer el concepto de Taná, de Mishnah y todo eso. ¿Por qué?
Porque todos los sabios de la época, los que eran maestros o tanaín de la época, ¿qué hacían para enseñar? Repetían lo que otro había dicho. Dijo Rabí fulanito, el nombre de Rabí fulanito, tal cosa. ¿Por qué? No me pregunte. O sea, que esos que escribieron las Mishnah se las sabían de memoria. Se las sabían de memoria. Con nombres Sí, propios. señor. Eso era dedicado a eso. Eran bibliotecas ambulantes. Por eso inclusive en la Gemara, más adelante, cuando discuten, termina diciendo en la Gemara, el Taná repite sin entender y el brujo conjura sin poder, una cosa así. ¿Ya? Es un refrán, si el Taná repite y él ni sabe lo que está diciendo, porque como se lo había memorizado en lengua antigua, en arameo, lo que sea, a veces ni siquiera entendía lo que decía. Es como que tú le enseñas hoy a un niño a cantar una canción en hebreo. Ya, él la canta, entiende, no entiende. Bueno, él se la aprendía. De Babilonia vinieron hablando en arameo, pero él como Taná desde niño había sido formado aprendiendo textos en hebreo, de cómo se lee la Torah, por ejemplo. Acuérdense que la Torah era sin vocales. A ver, niños, repítame Génesis 1, tomaba las letras del texto sin vocales y empezaba a cantar. Bereshit bara Elohim. Claro, ¿entiende lo que dice? No entiendo, pero se la sabe. Eso que es claro, ¿qué pasaba? Que cuando ya crecías, ya tenías toda la Torah metida aquí en la cabeza y te era fácil ir sacándola, explicándola ya, pero ya la tenías aquí, aunque no la entendías siempre, ¿ok? Así pasa con los musulmanes hoy. Los niños musulmanes observantes a los 12 años se saben el Corán de memoria. Te lo recitan completico como una canción. Eso es de todos los días trabajando. Es que uno aquí porque no ve esas cosas, pero allá en Asia, nivel asiático, por eso ponen en Facebook que copia a nivel asiático, claro, porque allá hacen unas cosas impresionantes. Claro. Porque no tiene más nada que hacer, ¿será? Aquí somos flojos. Sí. Bueno, entonces dice, señales. Ojo, otra cosa, como se enseñaba por repetición, como se enseñaba con repetición, con Taná, con Mishnah, nadie se le ocurría salirse de ese esquema, ¿ok? Por eso es que en una parte llegan a decir, oye, nunca ha hablado nadie así, como este hombre. ¿Sí ves? Claro, porque él se sale del esquema y las enseñanzas que da son geniales. Ahora, no de un tanaíta. No de un tanaí, ¿ya? No de un tanaíta, sino una genialidad que se le ocurrió. Man la sacó fuera del estadio. Por eso es que en el libro de las parábolas de Jesús de Joaquín Jeremías, yo le invito a que lo lean, una de las observaciones que hace él, y en el otro libro del que se llama Teología del Nuevo Testamento, también señala eso, que si tú revisas toda la literatura judía desde el siglo III a.C. hasta la Mishnah después de Cristo, no hay en esos 600 años a la redonda un texto o una forma de hablar similar a la de Jesús. Única. Es única. Nadie, literalmente nadie hablaba así, Enseñó. por parábolas. Es una genialidad. Por eso Joaquín Jeremías le llama en su libro Ipsissima Vox Jesu, que significa esto es un vocabulario y una forma de hablar propia y auténtica de Jesús. O sea que como personaje histórico, para probarlo, sus parábolas. Porque nadie más habló así. Imagínate. Impresionante. Entonces sigamos. O sea que esa forma es la impuso el Señor. Ujú. O sea, se vino a conocer Sí. después de él. Exacto, y hace poco vi una revista, un artículo que decía que cada uno de nosotros tiene palabras propias que nadie más usa tan frecuentemente. ¿Ya? Puede ser que de repente a mí se me salga cada rato de espectacular o algo. ¿Por qué? Es algo que los demás de pronto no usan tanto. Y eso es una marca personal del lenguaje. ¿Ya? Habrán otras personas, yo me acuerdo que conocí una amiga y era la única persona que yo le escuchaba decir, oye, pero qué cómodo. A más nadie le escuchaba decir yo eso. ¿Me entiendes? Ya. ¿Me entiendes? Sí. Y así cada uno tiene una palabra frecuente que es como un marcador, ya, un marcador de su personalidad o del lenguaje, de cómo habla, etc. Ya, entonces Jesús es característico por sus parábolas. Nadie más habló así.
¿ya? Ni siquiera los relatos estilo fábula que salen en Isaías o allá, que dice que la higuera le habló con y tal, ni siquiera eso se parece a las parábolas de Jesús, sí, impresionante. Entonces dice, respondió Yehoshua y le dijo, amén, amén, y así sale en griego, ¿no? Amén, amén. Insisto en que salen las palabras en hebreo escritas con letras griegas. Pregunto, ya ese decir amén, amén, Es propio de Jesús. es propio Sí, de Jesús, no sí, se sí. había dicho, No se se- usaba. nadie usaba eso así antes. Ay, ¿Ya? Nadie usaba eso así. Yo le expliqué que antes decían amén, uno solo. Pero decir dos, marca personal de Jesús. Que traducen. Amén significa verdadero es esto. ¿Ya? Verdadera es esta Sí, palabra. traducen desierto, desierto. Dice amén, amén, dice ahí el versículo, ¿no? Impresionante. Así empieza diciendo de entrada, ¿no? Amén, amén, te digo que si no eres generado de arriba, me gusta que usa, acuérdense que el tema del capítulo 1 fue el verbo egeneto, ¿se acuerdan? La segunda parte por ahí, introducción, primera, segunda parte, tercera por ahí. Hablamos mucho del verbo egeneto, que era la existencia, el llegar a existir, ¿ya? Entonces ese verbo egeneto aquí tiene un matiz que es ser parido o parir, pero más exactamente ser generado, Dice Ya. de arriba. de arriba. Dice de nuevo. Ahí está el problema, vamos a comentar esa parte. Literalmente, si tú buscas en un diccionario griego cualquiera, anoten significa de arriba, ¿ya? Y esto cambia totalmente la perspectiva de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Les voy a explicar. El nuevo nacimiento era algo conocido en Israel. En la tradición judía se decía que cuando el hombre, cada vez que el hombre escalaba una etapa de su vida, nacía de nuevo. ¿Ya? Entonces que cuando empezaba a leer Torah a los 5 años, que cuando aprendía la tradición, la Mishnah a los 13 años, que luego cuando se casaba, que cuando trabajaba, que cuando tenía hijos, se consideraban nuevos nacimientos. ¿Ya? Cada etapa era un nuevo Cada nacimiento. etapa de la vida era un nuevo nacimiento hasta llegar a ser anciano de Israel, que era lo máximo, o sea, ser una autoridad. Anciano, entiéndase, autoridad, no un viejo, ¿no? De experiencia. Sí, sí, autoridad. No. O sea, ir renovándose en conocimiento. Claro, era como ir creciendo, ¿no? Entonces, Madurando. pero Yehoshua no le dice aquí nacer de nuevo, porque sería una etapa nueva, una más. ¿Ya? A ver, y te enseño una más para que termine. Algo así, algo así. Él dice, no. O la última. Es correcto, como si fuera la última. No, le dice de arriba. ¿Ya? O sea, que no tiene nada que ver con esta Que no etapa. tiene que ver con todas las etapas que tú hayas quemado, ya eres un anciano de Israel, ¿verdad? Lo está diciendo. Y él mismo lo dice ahí. Es como el joven rico. Sí. Ya había pasado por varias etapas de la Torah y bueno, ¿Qué más me falta? ¿Qué Bueno, otra etapa me falta? Véndelo Porque aquí. creía que me falta como los masones. Una El complementaria. grado 30 y Sí, ya, sí. por grado. Sí, ahí. sí, sí, sí. Entonces digo, pero si aquí estás aquí como un pollito. Sí. Tiene más sentido a él. Ahora vas a ver. Por otro lado, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, cuando alguien, un gentil, venía y se convertía al judaísmo farisaico, específicamente, se decía que recibía el yugo del reino de los cielos, que era recitar el Shema Israel. Entonces, básicamente, cuando ya tú recitabas el Shema Israel, después de haber hecho inmersión, la Tevilá, haber estudiado Torah, de ofrecer un sacrificio, te circuncidabas, entonces lo que venía era recitar el Shema Israel, y eso te consideraba ya un convertido, ¿ya? Un Ger HaTzedek, que se llama un Ger HaTzedek, es un prosélito de la justicia, es decir, ya esto es como un natural de nosotros. Y cuando alguien recitaba el yugo del reino de los cielos, que recibía el yugo del reino de los cielos, entonces se consideraba nacido de nuevo. ¿Ya? Y por eso es que en la usanza del judaísmo, hasta el día de hoy, muchos se cambian el nombre, porque le cambian su pasado gentil y se ponen un nombre, ¿ya? Entonces, por eso mucha gente, usted la ve en Facebook ahora, Yahudá, fulanito de tal. Ah, nacieron de nuevo. Entonces nacieron de nuevo en el marco de qué, del judaísmo, no sé, ¿ya?
Sí, naciste de nuevo ¿Sí me explico? por aquí. Aquí mismo. Perdón, hermano, pero ¿qué era recitar el Shema? ¿Qué Eso era recitar el Shema como, pero dentro del marco del culto, porque digamos que un gentil no tenía permitido recitar el Shema, ni le interesaba, además de todo, no le interesaba. O sea, el ser judío, lo que pasa es que hoy han cambiado un poco los papeles, pero es que en esa época ser judío era no, en esa época era lo peor, porque es que tú eras ser romano, estabas con el imperio, estabas con los ganadores. Hacerte judío era desprestigio, era un extranjero, un esclavo, subordinado. Ya, entonces a un gentil en normal no le iba a interesar aprenderse el Shema Israel. O sea, no era muy Sí, eso para qué, ya me explico. Pero al que sí, por alguna razón, Dios lo traía, claro, él antes de poderlo recitar tenía que hacer estudios de vilá, circuncisión, y ya después, bueno, ahora sí puede recitar, puede recibir el yugo del reino de los cielos, ¿ya? Ahora sí lo puedes recibir, porque ya estás apto, ¿ya? ¿Qué pasa? Que si ustedes se fijan, recibía el yugo del reino de los cielos y nacía de nuevo, ¿ok? Lo declaraban nacido de nuevo. Listo, ahora sí ya entraste a ser nueva criatura. Con nombre nuevo. Con nombre nuevo y todo. Aquí Yehoshua le está invirtiendo el papel. Le está diciendo, si no eres primero parido de arriba, generado de arriba, no puedes, dice, no puedes ver el reino de Dios. Semejante limitante, ¿ah? Bueno, y yo que estoy viendo acá, diría Nicodemo. Claro, y ¿Quién me ha enseñado a mirar aquí? Claro, se halla Yo fuera de creo que lugar. todo el tiempo estoy mirando el reino de los cielos. Claro, él estaba convencido que lo estaba viendo. Porque se supone que lo empezó a recibir desde los 5 años. Claro. Entonces que el reino de los cielos estaba viendo yo. Entonces, ¿dónde estaba? Me quedo sin piso, ¿no? Claro, pero sin piso. Entonces le dice, y le dijo a él Nicodemos, ¿cómo es posible que un hombre sea generado siendo viejo, siendo anciano? ¿Ya? O sea, le hace la pregunta retórica que la gente cree que Nicodemo no le estaba entendiendo. ¿Cómo? Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre ser parido siendo anciano? ¿Ya? ¿Cómo puede ser? Un principal en Israel. Claro, siendo un principal en Israel, ¿no? ¿Cómo puede ser? O sea, de arriba, ¿no? Ser parido de arriba. ¿Cómo es eso? Pero la gente cree y a veces se han burlado de Nicodemo. Ay, que mira qué bruto, que no le entiende. No, sí estaba entendiendo, es que la conversación es muy profunda. Claro, me pregunto, decía yo, hasta aquí me he considerado nacido de nuevo. Ya me explico, estoy prácticamente en el último nivel. El último nivel. O grado, como se llama. Claro. Ya soy un principal, un nacido. Claro. Ya me explico. Sí. Ahora, pero ven acá, ese sí no lo sabía yo. Siendo yo un saqueo, Ya. un nací, ya no hay más. ¿De qué otra manera puedo Eso es ser? como el hombre rico. Claro, ¿de qué otra manera? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? O sea, como nazco de arriba. Claro, ¿cómo es eso de nacer de arriba? ¿Ya? Entonces vuelve y le dice, no puede entrar al vientre de su madre otra vez, salir y ser parido. ¿Qué está diciendo ¿Por eso? qué le sigue Jesús Ahora, hablando así? no, él eso se lo dice Nicodemo. Ah, Nicodemo. Sí. Bueno, porque se expresa así, sí Habla de sabe. eso. Vas a ver. La pregunta es irónica. No es una pregunta de una inquietud intelectual. En otras palabras está diciendo, me estás diciendo que desde que yo salí desde el vientre de mi madre hasta acá nada me sirve, que me estás diciendo que me toca como que empezar de nuevo, ¿ya? O sea, la pregunta es retórica, no es existencial. No es decir, oye, que entonces, no. Está diciendo es O sea, como interpretando la devolverse respuesta. del principio. Sí, le está interpretando la respuesta y Joshua está diciendo, a ver, tú me estás diciendo que entonces desde que yo nací del vientre de mi madre hasta acá no me sirve nada de eso. Entonces por eso se le hace en una pregunta retórica. Le dice, ¿cierto? Vamos a leer, dice, no puede al vientre de su madre entrar otra vez y ser parido. Una pregunta que le está haciendo. ¿Qué le respondió Yehoshua? Amén, amén te digo, que si no eres parido de qué? De agua y De uva. espíritu. No, agua no está ahí. De arriba. La palabra agua ha sido agregada posteriormente.
¿Ya? Cópica. Eso de agua está regado. Eso O sea, es, es agua, Agua y del Espíritu. es agua Sí, del- Y poner primero agua. sí, Sí, pone agua. porque ahí dice que agua es bautismo. Sí, claro, pero agua no sale ahí, ¿ok? Esa palabra hay que quitarla. Ya yo sé por qué. Y es que tiene sentido, ¿Sabe por qué? ¿sí? ¿Verdad que parece que- Porque cuando Jesús fue bautizado por Juan y dice que saliendo del agua, dice Sí. que vino el Ruach Sí. sobre él. Entonces yo pienso que en parte Piensan que el bautismo, claro, Claro. piensa que el bautismo es el que viene, relaciona. claro. Y por eso te das cuenta que esto es una teología católica posterior, Claro. porque entonces son los únicos que asocian el bautismo con la salvación. Sí, sí, no se puede asociar. Son los únicos. Los ¿me explico? Estados Unidos también. Ah, los pentecostales, bueno, no sabía. Pero entonces fíjate que no tiene sentido. O sea, que no se puede. Porque decir que solo cuando eres nacido del agua es que eres salvo, no puede ser. El que estaba crucificado al lado de él. Correcto. ¿Quién lo bautizó? Sí, y seguramente muchos otros que morirían sin llegar a ser bautizados. No tiene esa categoría ineludible o requisito sine qua non como porque si no lo haces no eres salvo, porque sería por obras. ¿Ya? Sería por obras nada más. Entonces esa palabra está agregada. Entonces dice, Aquí te- amén, amén te digo que si no eres generado del Ruach, ¿ya? No puedes entrar al reino de Dios. Ya se lo dijo fuerte. Y mira qué conexión profunda que tiene, porque ha mencionado de arriba, vamos a analizar el paralelismo. ¿Ah? Primero le dijo ser generado de arriba. Ser generado de arriba. Mira, como él veía, que creía que era una etapa, Nicodemo como que pensaba, no te lo voy a decir más claro. Ser generado, ¿de qué? De arriba. Generado del poder, de Ruach. Arriba del Ruach. Hacer paralelismo. Arriba del Ruach. Claro, arriba entiéndete de Ruach, el poder de Dios. Claro. ¿Ya? El poder de Dios. Si no eres parido de arriba, de Ruach, no entras al reino de Dios. Vuelve y dice, el que es nacido de la carne, fíjate, de este mundo, ¿ya? El que es nacido de la carne, por Así es. medios humanos, por mecanismos humanos, por conversiones humanas, ¿ya? El que es generado de la carne, carne es. Entonces, ¿tú creías que era otra etapa más según la carne? No, Nada, tú no has tenido ninguna. no, es que te hace falta la principal. Por eso, la primera y la única. Claro, la primera es la única. Entonces no creas que yo te estoy hablando de otro nacimiento más según la carne, porque Sí, lo que nace porque- la carne es carne. Carne es carne. Sí, Puede haber pasado por todas las categorías, niveles, habidas y por haber, sí. pero siempre vas a ser carne. Carne Porque nunca de ella podrás quitar los apetitos de la carne. de la carne. Claro, a menos que venga sobre ti el Ruach HaKodesh Claro. y que penetre con una espada y te vaya discerniendo todas las cosas. Es como yo lo compararía, esa gente que va de nivel y en nivel, ya en conocimiento y conocimiento, como ese niño tanaíta que repetía Claro. la Torah pero no entendía nada. Así es, sí, claro, Ya me explico. totalmente. Hasta que no entendiera dimensionar las cosas que recitaba, Claro, no podía entender el reino de los cielos. entender el reino de los cielos. En este caso podríamos decirlo que Nicodemo era un tanaíta Sí, era que un no tana. entendía en la carne nada. Correcto. De- Él seguía el protocolo que le había enseñado y él estaba pensando, nacer de arriba, ¿cómo será eso? ¿No? Claro, él pensaba que le tocaba hacer algo, pero no ser parido de arriba. Diga, hermano, ¿iba a decir algo? No, relacionado con lo que está diciendo Orlando, es por logros humanos, pero yo lo veo que le está conectando como el nacimiento de Isaac. O sea, porque el Isaac vino por una promesa y vino de una manera sobrenatural. No, sí, Se sí. está hablando de algo sobrenatural. No, sí, el hermano está hablando de eso. Justamente era Nicodemo el que no estaba Conectado, ubicándose sí, del había todo. visto eso. Cada vez conectado. Pero tampoco es como algunos se burlan de él, como que no no, entendía. claro que sí. No, él sí entendía lo que está hablando. Yahushua les está todavía revelando una cosa más grande. ¿Ya? Y le dice, el que es nacido de la carne es carne y el que es generado de Ruach es Ruach. Y dice el 7, no te sorprendas que te diga, es necesario a ustedes, ojo, es necesario a ustedes
¿quién representa a Nicodemo? A los fariseos, a los judíos, porque era un nací de los Yehudim, pero judeano, ¿ok? Judeano, líder de los judeanos, pero al mismo tiempo fariseo. ¿Ya? Les dice, es necesario a ustedes, se lo está diciendo a ellos por fariseos, no porque sea malo ser fariseo, no, sino porque eran los que mejor podían entender el concepto en ese momento. A ustedes, fariseos, es necesario, ¿no? Ese mensaje es obviamente universal, ¿ya? Porque es obvio que es universal, pero siendo ellos los que más niveles de conocimiento tenían, si se lo dices a él, vale que se lo digas al que menos sabe. Dígame. Por eso es que también dice en la palabra que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Sí, Espíritu Santo. claro, si no es por Ruach HaKodesh, eso es así. Entonces dice, no te sorprenda que diga, a ustedes les es necesario ser generados de arriba. O sea, no solamente le está diciendo, ve y díselo Claro. a tu. Sí. Dice, el Ruach sopla a donde quiere, ¿de acuerdo? A donde quiere, y la voz de él oyes, pero no conoces de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es generado de Ruach. Fíjate tú. O sea, tú desconoces. ¿Qué significa? Fíjate tú, es que, oye, pero es que es O impresionante sea, esto. pienso que hasta el momento no había nada conocido. Ahora vas a ver. Nada igual. No, ahora vas a ver. En la Mishnah, ya todos sabemos que es la Mishnah, ¿no? Hay un dicho de los tratados más antiguos de la Mishnah que se llama el Pirkei Avot. Decía, conoce muy bien de dónde vienes y a dónde vas. Y entonces aquí Yehoshua le está diciendo, es que no sabe el que es nacido de Ruach de dónde viene y a dónde va. ¿Te das cuenta? Está respondiendo a ese pensamiento. Si ya te habían enseñado a ti que sepas de dónde vienes y a dónde vas, yo te estoy diciendo que el que es nacido de Ruach no sabe de dónde viene ni a dónde va. En pocas palabras eso significa a nadie conocemos según la carne. ¿Te van a entender? ¿Por qué? Porque en la Mishnah, en el Pirkei Avot, cuando decía dame ayin bata, significa conoce de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Decía la respuesta miti pasruha, que significa de una gota apestosa. Dice ulana tajolech, ¿y a dónde tú vas? Mekom tolad berrima, a un lugar de gusano y lombrices. Fíjate. Tal cual. Humanidad neta, vienes de una gota corruptible y vas a un lugar de gusano y lombrices. Eso es saber de dónde vienes y a dónde vas. Acá Yehoshua le está diciendo, el que es nacido de Ruach, de arriba, no sabe de dónde viene y a dónde va. O sea que, mucho. ¡Sorpresa! Oye, repito, Claro, cuando cuando- despierte, dice como dice el Salmo, cuando Mira. despierte, despertaré a tu semejanza. a tu semejanza. Correcto. ¿Ya me entiendes? Es que es profunda la respuesta. Mira que es, si tú conoces lo que decía la Torah oral de los fariseos, entiendes la dimensión de lo que está diciendo Yehoshua. Porque ese tratado de la Mishnah de los más antiguos, se llama Pirkei Avot por lo mismo, porque es los capítulos de los principios, ¿no? Algunos traducen de los padres, pero se entiende de los principios. Es decir, lo más antiguo que había, de los primeros dichos, ¿no? De los sabios fariseos. Entonces ellos decían, sabe muy bien de dónde vienes y a dónde vas. Y aquí Yehoshua está diciendo, el que es nacido de Ruach no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Ya? Si tú analizas la profundidad de ese contenido, te vas a dar cuenta que si vienes de una gota corruptible, eres corruptible y terminas muerto en gusanos. Y no vas a ningún otro lado. Pero si lo ves ahora nacido de Ruach, si naciste corruptible, ya no vienes de esa gota corruptible. Has nacido ahora de la semilla incorruptible. Búsquenlo allí, por favor, creo que está en Santiago, Jacob. Dice, nacidos de simiente incorruptible. Busquen ese versículo así textualmente. Es hermoso. Entonces ya es una respuesta al fariseísmo. Porque ya no vienes de una gota corruptible. Ahora vienes de una semilla incorruptible. Simiente, así es. ¿Ya? ¿No tienen por allá a la mano el versículo? Dios, nacidos de simiente incorruptible, creo que dice así. Saludos allí a Rita, a Luis. Muy bien, shalom. ¿Alguien tiene ese pasaje? Vamos a ver si aquí en el grupo
En la transmisión alguno lo consigue. Hermoso, muy bien, Shalom. Tim, ¿cómo es? Primera de Pedro 1:23. Léalo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Oh, maravilloso eso, ¿ah? Qué espectáculo. Claro, entonces el que es nacido de la carne es carne. Claro, si tú eres de la carne, no eres sido parido de arriba, vienes de una gota corruptible y vas a un lugar de gusano y lombrices. El que es nacido de arriba nace de simiente incorruptible y va para vida eterna. ¿Ya? No se va a quedar postrado ahí en el Sheol, en el sepulcro. No se va a quedar hasta ahí, sino que va a resucitar. ¿Por qué ¿Ya? por qué usa la partícula negativa no sabe? Por eso, porque estás diciendo que los que son de la carne no Saben. Ellos sí saben. Por eso. Dice, pero el que es nacido de Ruach, tú no sabes de dónde viene y a dónde va. O sea, está diciendo, le está diciendo a cosas incorruptibles. tú no las puedes entender. No la puedes entender. Porque Pablo lo dice, las cosas que son del Ruach se han de discernir con Ruach. Ya. Pero el que es de la carne no entiende las cosas del Ruach. Por eso no sabe de dónde viene, a dónde Es va. correcto. Ejemplo, es lo como en la práctica, aterrizando mucho más en la práctica hoy, nadie puede explicar cómo es que una persona de la noche a la mañana puede dejar de ser transexual, homosexual, por el poder de Dios, siendo que en la carne eso es imposible. ¿Explico? Eso es carne. Eso es carne. Eso no lo puede cambiar. ¿Qué te están diciendo hoy respecto a la carne? No, deja la carne ser, porque esto es incontenible. La carne es como es. Es como es, así lo dicen los de Roma. Acéptalo así, y es lo que te dicen, ¿no? Acéptalo así, respeto, tolerancia, la carne es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero los que somos paridos de arriba no saben de dónde viene lo que Dios nos ha dado. Claro, el cambio, la transformación. Cambio, mira que Pedro era un pescador galileo de poco estudio, ¿ya? Y decían, ¿de dónde tiene este letras? ¿De dónde sabe estos discursos tan espectaculares este pescador? ¿En serio? Claro, es como que venga un hermano de Tasajera, ¿verdad? Allí, y venga y dé una enseñanza que tú te digas, wow, ¿de dónde lo sacó? De arriba, ¿ya? Diga, hermano. O sea que practicar el bien es espiritual. Es totalmente espiritual. El carnal Lo que pasa es pecado. es, obviamente, lo que pasa es que hay que ir más allá de practicar el bien y hay que decirlo para la gloria de Mashiach. Porque mucha gente hay que practicar el bien y son ateos. ¿Ya? Entonces hay que por eso siempre anclarlo al testimonio de Mashiach. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes la dimensión que tienen estas palabras. El que es nacido de arriba, el que es parido, porque inclusive el verbo nacer es arrogante. ¿No? El verbo nacer es arrogante, es ser parido. Uno no nace, a uno lo paren. ¿Ya? No, yo nací, tomaste la decisión. ¿Ya? Sí, no, me voy, ya me cansé de estar aquí. Me cansé de estar aquí en el vientre, me voy. Nací el 20 de septiembre. No, señor, fui parido. En hebreo se dice así, noladeti. Noladeti. No lati. Sí, noladeti, fui parido, es voz pasiva. No es voz activa, entonces no existe el verbo nacer en hebreo. No existe el verbo nacer, existe ser parido. ¿Okay? O sea que este versículo 8 está todo maltrecho, porque Sí. hablan del viento y... Sí, pero fíjate, exacto, es que estamos hablando de Ruach y es hermoso porque mira cómo pasas de un sentido espiritual a uno comparativo. Dice, el Ruach sopla y tú no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo el que es nacido de Ruach. ¿Ya? Fíjate, en hebreo suena igual porque la misma palabra que es viento es el poder de Dios, de arriba. ¿Ya? Y mira que Yehoshua lo dice, recibiréis que Ruach, poder de lo alto, de arriba, cuando venga Ruach HaKodesh, cuando venga el poder de la santidad. Sí, entonces no va a recibir un viento, un chorro de aire, ¿no? Un brisón. O sea que como que dice, no va a saber, cuando venga eso no va a saber. Claro. Quiero Por eso dije, nos daremos cuenta en última, hermano, es cuando despertemos a su semejanza. Sí, pero te digo y quiero insistir en... Ahorita nos ha sido revelado
ya lo entendiste, las cosas que ojo no ha visto y Claro. oído no ha escuchado. Claro, ni Y habían eso subido. por el Ruach. Sí, Claro. claro. Pero quiero enfatizar una vez más en lo siguiente, hermanos. La respuesta de Yehoshua se refiere a lo que decía el apóstol Pablo: a nadie conocemos ya según la carne. ¿Ya? Todos nosotros, sin duda alguna, nacimos de una gota apestosa. Pero cuando hemos sido paridos por el poder de Dios, ya no te conozco como gota apestosa. ¿Ya? Ahora somos coherederos, somos siervos del Dios Altísimo, ministros del Evangelio. ¿Sí me hago entender? Entonces ya lo que había hecho o lo que hacía a esa gota apestosa que tú fueses según la carne, ya yo no lo conozco. Entonces por eso dice, ya yo no sé de dónde viene. Porque has nacido de Ruach, ya no me interesa saber de dónde viene. Ni lo sé. Porque lo único que conozco es lo que eres en Mashiach. De ahí para adelante. De ahí para adelante. ¿Sí me hago entender? No, ahora es mejor, uy, ahora sí Ya. lo más claro. Es que yo sabía que no. Yo sentía que faltaba Claro, algo. es que yo sabía que no me había Ay, hecho ahora entender sí. bien. ¿Ya? Por eso es que ya no sabes de dónde viene. Ahora sí dijiste dónde era. Claro, por eso es que ya no sabes, no, ya no sé de dónde viene. Sí ves que es un poco, Más sí, enriquecedor. muy bonito. ¿Y a dónde vas? Ya no lo sabes tú según la carne. Ya, porque ya lo sabías, por la carne ibas al gusano. Ahora todavía no sabemos dónde vamos. ¿Sabes cuál fue la palabra clave que diste? Ajá. Cuando dijiste que si hay, cuando Pablo dijo, si hay alguien que conocemos en la carne, ya no lo, Ujú. no lo conocemos. Claro, ya yo no sé dónde vienes. Claro, Ya no vienes para mí de una gota apestosa. Ya, yo no. ¿Ya? Eso sirve para destruir el ego, pero ya, pero ahora espiritualmente es otra cosa. Claro, ya. Fuerte. Muy bonito, ¿no? Somos de arriba, definitivamente. Claro, sí, señor. Entonces le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo es posible que esto sea? Así. ¿Ya? Él entendió. Claro, lo entendí. Él entendió. ¿Cómo es posible que esto sea? Ser parido del poder de Dios. Eso es raro, ¿no? Le respondió Yehoshua y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no conoces esto. Por eso no hay el reino. No hay el O reino. sea, de la Mira. que Israel y él están en... Tú eres maestro, tú eres el maestro de Israel y estas cosas no sabes. No la Sí, sabe. sí, es el maestro contra ¿Ya? los alumnos. Amén, amén. Le dice otra vez, oye, van 3 tandas de amén. ¿Ah? En el 11 otra vez. Amén, amén, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos damos testimonio. Y el testimonio nuestro ustedes no lo reciben. Fíjate. ¿Ah? El testimonio nuestro, ustedes, se lo está diciendo él como fariseo. ¿Ah? O sea, quiero que nos ubiquemos en la escena. Está hablando con un rabí fariseo, un nazí fariseo, y le habla en 2 ocasiones de ustedes. ¿Ah? ¿Ya? En 2 ocasiones le habla de ustedes. No es que ustedes tal, y ustedes no. ¿Sí me hago entender? Mira que el ustedes viene en el primero, ahí en el 7. ¿Ya? No te sorprendas que te diga a ti, les es necesario a ustedes, ¿ya? A ellos como fariseos, importante ubicarse. Y ahora acá en el 11 le vuelve a decir, ¿ya? El testimonio de nosotros, ustedes no lo reciben. ¿Quién seríamos? ¿Quién serían nosotros? Claro, está hablando él y todos sus discípulos. Claro, Que es que lo está llamando rabí. arriba. Es que lo está llamando rabí. ¿No me entender? Quiere decir fariseo. Rabí, Perush significa separado, alguien que se apartó en su momento histórico, un protestante de la época, ¿no? Del movimiento hasmoneo. Lo expliqué al principio. Pero aquí le está diciendo, el nuestro significa el mío y todos mis discípulos, que dan fe de lo que yo estoy diciendo. Claro. Ellos dan testimonio de mí. Ellos dan testimonio de mí, ¿ya? Y tú ya debes saber que fulanito es discípulo mío y tú lo oyes hablar. Pregúntate de dónde sacó eso. ¿Ah? No es por ser yo solamente buen maestro, ¿ah? ¿Ya? Eso viene de arriba. Que tú no lo recibes, que es diferente. Ustedes no lo reciben. ¿Sí ve? Y por eso le dice, no te sorprendas. Claro. Porque no vayas a creer, como nací, ya no necesito yo más. Sí.
Dice, pero ustedes, los fariseos en particular, no quieren recibirlo. Y es una conversación muy interesante, ¿no? Porque es al mismo tiempo decente. Aquí, tú no ves que está ofendiendo al otro, ustedes son unos perros fariseos, hipócritas, ¿no? Aquí en su momento, decentemente, ¿no? El testimonio de nosotros, el mío y mi discípulo, ustedes no lo reciben. Dice el 12, si las cosas que están sobre la tierra, ya así dice literalmente, itaepigia, si las cosas que están sobre la tierra se las digo a ustedes y ustedes no exhiben fidelidad, ya, o sea, no generan esa fidelidad, no la muestran, ¿qué tal si les digo a ustedes las celestiales? ¿Cómo van a creer entonces las celestiales, las de arriba? ¿Ya? La palabra que sale allí es isturano, la epurania, o sea, epilla sobre la tierra, epurania la arriba de los cielos. O sea, él había entendido la confrontación que le había hecho Jesús a Nicodemo. Él lo había entendido con respecto a su nuevo nacimiento. Lo que Nicodemo le costaba era no entender cómo el poder de arriba venía acá. Ya, claro. venía él, cómo. Claro, ya claro. Entonces yo pienso de que ahí es donde Nicodemo no podía ver el reino de los cielos en ese momento. Mira, yo se lo digo una vez, yo lo comenté una vez en un vídeo y hasta el día de hoy es una realidad mental. Hablaba con mi amiga, la egipcia, que siempre les digo, y ella no puede traducir en árabe el concepto de Ruach HaKodesh, porque ella no entendía qué era eso. Ella estaba aprendiendo hebreo, claro, ella conoce las palabras, pero no entiende el concepto. Yo me pregunté un día, ¿qué es eso de Ruach HaKodesh? Explícame, te voy a explicar. Es el poder que Dios envía desde los cielos que transforma tu mente de tal manera que ya tú no lo obedezcas en su concupiscencia y tal. Y ya se quedó y que, ¿en serio? Eso existe. Imagínate. Y bueno, ¿cómo dirías tú eso en árabe? Que no lo puedo decir. Eso no se puede traducir. ¿Ya? Porque el concepto mental no existe. En el mundo islámico no existe esa promesa. Mira que Jesús le llama promesa. Recibiréis la promesa que oísteis. O sea, Ruach HaKodesh es don y es promesa. No es una persona de ninguna trinidad. ¿Ya? Ese es el nombre y el estatus que tiene. ¿Es un don o es una promesa? O sea, recibiréis la promesa. Una promesa, es un don. ¿Ya? Pero en el mundo islámico, en ninguna parte del Corán dice que Dios va a enviar su poder, su extra, su plus sobre la humanidad para hacerla andar de una manera justa y piadosa. En ninguna parte del Corán dice eso. Entonces, ¿cómo se va a imaginar que Allah va a enviar algo desde arriba que te va a transformar a ti desde adentro? Nada. Ya, no conocen eso. El judaísmo tiene una noción por el testimonio de la escritura, ¿no? El rey David decía en Salmo 51, ¿no? Decía, Ruach Kodshechal tikach mimeni, no quites de mí tu Ruach HaKodesh. ¿Ya? Pero ellos en este momento histórico quizás lo habían visto actuar, pero no lo habían experimentado. Y es muy distinto, es que eso tú no lo puedes explicar. De pronto los profetas. Claro, por eso te digo, pero es que ¿cómo le explicas tú a alguien lo que es el parido arriba? Eso no lo puedes explicar. Tienes que vivirlo tú, si no lo vives es difícil. Tú podrás dar ejemplo, mira, es que yo antes era ebrio y ahora ni por ahí, antes yo hacía esto, ahora ni por ahí. Claro, eso ya son frutos, yo antes era mal hablado, ahora ya no digo ni nada, ¿cierto? Así, por frutos podrás de pronto explicarlo, pero cómo ocurrió, nadie lo puede explicar. Es algo que no puedes explicar. ¿Cómo fue ese momento exacto en el que viene el poder de Dios sobre ti y ya no fuiste el mismo? ¿Y cómo se cambió todo? ¿Y cómo empezó a transformarse? O sea, como un momento tú quieres leerte toda la vida. Un momento, ¿ya? Es un instante nada más, es un instante, como dice ahí, un abrir y cerrar de ojos. Oye, es que no hay mejor descripción que eso. Yo creo que así como en un abrir y cerrar de ojos recibimos Ruach HaKodesh, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. ¿Ya? Maravilloso. Vamos a ir terminando ya. Dice el 13.
Dice, y te agrego algo, que esto no se trata de como te lo puedes estar imaginando, porque en la Mishnah, o sea, en la repetición oral de Israel, se decía que Moisés había subido al cielo. ¿Ya? Pero es curioso que en la Mishnah y en la ley oral judía, ni Elías ni Enoch se les consideraba presente en el cielo. ¿Ya? En la farisaica, ojo, porque tú lees en Qumran y en otros libros apócrifos de los esenios y sí decían que Enoch había subido y tal, que era Metatron y estas cosas. Pero estamos hablando de un fariseo, entonces no puedes meter cosas extrañas. El único personaje que según los fariseos había ido al cielo era Moisés, ¿ya? Que se había robado las tablas de la ley de allá al cielo. ¿Ya? Sí, porque acuérdense, ya para terminar, Moisés viene, vio el becerro, partió las tablas, ¿ya? Hizo todo lo que hizo, entonces Dios le reclamó, bueno Moisés, y ese era el contrato matrimonial, yo no sé, me respondes. Y claro, Moisés angustiado, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Se metió en el cielo y se robó las tablas y se las trajo otra vez. Esa es una agadá. Esa es una agadá, tú no te puedes tomar eso a pecho. ¿Ya? Entonces por eso es que en el judaísmo farisaico Moisés era llamado el Mison, que era el mediador. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces pues Pablo le responde en Gálatas, no, el mediador no es de un solo lado. Por ese caso Moisés estaría representando a la humanidad y a Dios quien nos representa. ¿Ya? Tiene que venir de arriba, el mediador es uno solo, que es Yehoshua. Porque ese sí representa a Dios y viene a representar a los humanos. Pero Moisés no podía representar a Dios, que no es lo mismo arriba para abajo que abajo para arriba. ¿Ya? Entonces, aquí le remata como para el colmo de los colmos, le dice, y te agrego algo, nadie subió a los cielos. Moisés no subió. Te lo tengo que decir, Nicodemo, Moisés no subió a los cielos. ¿Ya? Es decir, no vengas tú a pensar, no vengas a meterte a yogi o algo y a pensar que te vas a elevar espiritualmente y vas a entrar en los cielos de allá, entonces vas a recibir el Ruach HaKodesh allá arriba. No, es que nadie, ni Moisés, ¿ya? Ni Moisés pudo subir a los cielos. No necesitas subir allá. No necesita subir allá. ¿Ya? No necesita subir. Y ella dice, no está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá. ¿Sí ves? Claro. Que te acuerdas que lo mencionamos hace poco. Esta palabra que yo te ordeno está puesta ahí. Está fija. La promesa está aquí. Está aquí. Se la trajeron de arriba. Para que no digas quién subirá al cielo. ¿Ya? Con eso barata lo de Elías. Totalmente. Todo el mundo dice, Todo el mundo, no, que Elías, pero ¿quién subió? Nadie ha subido al cielo. Que no se puede. No se puede. ¿Con qué cuerpo? A ver. No, que el espíritu. No hay espíritu, no hay alma. Esas cosas no existen. ¿Ya? Es una forma. Es una agadá. Eso es una agadá. Eso es una agadá. Una fábula. Hermano, eso que dicen en la iglesia que el hermano subió al cielo y vio al Señor allá arriba. No, fue una visión, ¿no? Y el Señor les dijo, No, es una va a ser una visión. que no te necesito a ti todavía. No, es Vale, una porque tú todavía no te necesito. visión, como mucho es visión. El problema es que se la tomen en serio. al infierno y allá habían pastores. Igual. Igual. Que gritaban. Sí, es igual. Eso, Pasó por ahí y después se fue de viaje. Mire, Hoy subió también. nadie subió, ya para terminar, ya con esto terminamos, verso 13. Nadie subió a los cielos sino el que de los cielos bajó, el Hijo, el Ben Hadam, para no decirlo en castellano. El Ben Hadam. Ya explicamos el Ben Hadam en el video anterior. Si no se lo ha visto, vaya a vérselo. ¿Ya? Porque ya no vamos a volver a explicar eso. ¿Cierto? Ya está grabado. Bueno, Javerín, entonces con esto hemos terminado. Vamos a bendecir, vamos a